Y queremos hablar con un experto sobre todos estos asuntos. Hablamos con el doctor Ruiz Valdepeñas. Doctor, gracias por acompañarnos. Hola, un gusto acompañaros. Espero poder ser de utilidad. Gracias. Mire, estamos viendo decisiones en muchos países que nos están inquietando. Por ejemplo, en Austria, en el norte de Austria, se está decidiendo que los no vacunados tienen que ser confinados. En muchos países se está exigiendo ya la tercera dosis para el pasaporte COVID. En Australia se están produciendo restricciones extraordinariamente severas. ¿Hay alguna justificación sanitaria para todas estas decisiones? Sería maravilloso que lo hubiera, pero sinceramente no. No se ha presentado esa prueba de carga, creo que se diría, cuando se propone una medida con tantas consecuencias y mucho más si se impone, debería haber una evidencia científica irrefutable que nuestros gobiernos las deberían aportar. Pero no la hay. Y como seguramente ya sabéis, estamos viendo que es al revés. Los países, cuanto más vacunados están, más casos están teniendo de COVID, más mortalidad atribuida al COVID. Cuanto las medidas han sido más restrictivas, los resultados han sido peores. Hay un estudio muy interesante elaborado en la Universidad de Stanford, si no me acuerdo mal, que comparaba los 9 países con restricciones más severas, entre los que estaba España, comparándolo con los que no habían implementado medidas tan severas, que son Suecia y Corea del Sur. Entonces, cuanto más severas son las medidas, mayor es la mortalidad y mayores los casos y la mortalidad atribuida. ¿Y usted cree que la vacuna masiva, como se está produciendo en la mayoría de los países, es mala desde el punto de vista de salud pública o no es lo útil que se nos está vendiendo? Bueno, contestar. ¿En cuánto tiempo me das para que te conteste? 30 segundos. Está haciendo un tremendo perjuicio y no es una opinión. Grandes desarrolladores de vacunas, como el doctor Malone, que fue uno de los, gracias a los cuales existe la tecnología de los medicamentos de ARN mensajero de estas vacunas, lo ha advertido el tremendo desastre que se está ocasionando. Esto no lo llaman vacuna, pero es una mala utilización del término. Como llamar a esto en que vivimos ahora democracia es una mala utilización del término, porque ya no estamos en democracia. Entonces esto es una sustancia que está provocando un montón de efectos, pero no inmuniza. Voy a poner un ejemplo. Si a mí me dan un trozo de la cola de un elefante y eso hace que no coja el sarampión, yo le podría llamar vacuna hecha con cola de elefante contra el sarampión, porque inmuniza, impide que uno coja una enfermedad o que se contagie o que la transmita a otro. Pero ya sabemos que esta sustancia que se está inoculando ni impide que uno enferme, ni impide que uno lo transmita, ni impide que uno muera. Y los datos son tozudos. Si cualquiera que analice la mortalidad en cualquier país, según se puede ver, por ejemplo, en la página web del Instituto Johns Hopkins, que monitoriza la pandemia a nivel mundial, justo a partir de que empieza la campaña de vacunación, sistemáticamente en todos los países la mortalidad atribuida al COVID es mayor. Es mayor en todos y en algunos donde no había ninguna mortalidad se ha disparado la mortalidad. Entonces es un desastre el que estamos viendo a corto plazo, pero mayor desastre, lamento decirlo, va a ser el que vamos a ver a medio y largo plazo. Y vuelvo a decir, no son cosas mías. Grandes investigadores en la biología, en la inmunología, pues están advirtiendo de que estamos haciendo que nuestro sistema inmunológico mire en una sola dirección contra la supuesta proteína Spike y eso hace que está distorsionado nuestro sistema inmunológico. Eso hace que se seleccionen las supuestas cepas, hace que se están disparando casos de cánceres, que se están disparando casos de enfermedades inmunológicas, neurológicas. Estamos ante un auténtico desastre sanitario y me temo que está provocado. Hemos debilitado nuestras defensas, se podría decir así, ¿no? Nuestra capacidad de defensa natural la hemos debilitado y por lo tanto estamos más expuestos a riesgos ordinarios. Completamente, pero ya tenemos que poner las cosas en su sitio. Si no hay un correcto diagnóstico, no podemos hacer un correcto tratamiento. Vamos a ver quién está fabricando y vendiendo y se está beneficiando de todas estas vacunas. Es la industria farmacéutica, que tiene otros muchos intereses detrás. Y todos sabemos que han pagado multas multimillonarias por experimentar sin los consentimientos adecuados, provocando muertes. O sea, son delincuentes. Son delincuentes que ganan dinero a costa de la salud de las personas. Yo ya no me... O sea, que me demanden si lo que digo no es cierto. Pero hay
son cifras de miles de millones los que han tenido que pagar Pfizer o Johnson & Johnson o GlaxoSmithKline, creo que es la farmacéutica que más millones ha tenido que pagar. Entonces, ¿por qué ahora nos vamos a fiar de ellos si ya sabemos, si hay sentencias de que sistemáticamente compran gobiernos, compran agencias de salud para imponer sus productos? Y encima, como todos son muchos oyentes ya sabrán, han firmado cláusulas de exención de responsabilidad con los gobiernos, con la Unión Europea. Entonces, estamos en una situación muy comprometida, muy delicada, porque muchos de los datos que se están dando también decían los niños son supercontagiadores y nadie jamás ha demostrado eso. Los expertos dicen que son supercontagiadores. Es mentira. Los niños no son contagiadores de nada porque no enferman estadísticamente hablando de toda esta situación. Entonces, yo sinceramente ese estudio no me lo creo. Y ya he visto muchísimas personas que enferman, gente que vive en el campo y solamente ha tenido contacto con vacunados, ellos sin vacunar, y han enfermado en contacto con los vacunados. Ya hay otro estudio también, y ese sí que está firmado, cómo se elimina la supuesta proteína Spike encapsulada en los llamados exosomas por parte de los vacunados. Es decir, ya está confirmado que los vacunados pueden contagiar a otros por el mismo producto que produce la vacuna. Otra pregunta más. Sé que usted tiene muy actualizados los datos de los efectos secundarios y muertes por las vacunas de Bayer y otros organismos oficiales. ¿A día de hoy sabe cómo están? La verdad es que no tan actualizado como usted me está diciendo, no lo sé exactamente, pero sé que hace ya un tiempo pasaban de 50.000 los registrados a nivel europeo y americano. ¿Como fallecidos? Como supuesto probable fallecimiento como efecto secundario de la vacuna. Porque claro, la confirmación al 100% sabemos que no te la dan si no hay una autopsia, pero recordemos que los muertos por COVID todos se dieron válidos sin autopsias. Entonces, o todos moros o todos cristianos. Si aquellos se dieron muertos supuestamente por el COVID y uno ve la gráfica de mortalidad año tras año tras año por vacunaciones y justo cuando empieza la vacunación se dispara, no un poquito, se dispara enormemente. En solo 3 meses de vacunación COVID en Estados Unidos habían muerto más personas que en los 15 o 20 años de registro que tenía VAERS. Es decir, está ocurriendo un desastre. Pero, doctor, y la misma página web, sí. Doctor, eso que está usted contando supongo que lo conoce el doctor Fauci, nuestro doctor Simón, lo conoce muchísima gente porque hay mucha gente monitoreando todos esos datos. ¿Cómo es posible que ningún gobierno haya tomado decisiones mínimamente razonables? Bueno, hay honrosísimas excepciones, pero están siendo muy perseguidos y a algunos les ha costado la vida, ¿no? Como al presidente de Tanzania. Raramente murió siendo un hombre relativamente joven y sano. El intento de envenenamiento que sufrió Bolsonaro, el presidente de Brasil. O sea, los 4 o 5 presidentes que se han manifestado en contra de ciertas medidas, en contra de la vacunación, han sufrido ataques. Estamos sufriendo un ataque global contra la humanidad y no es algo nuevo. Lo han dicho ellos, lo han escrito. Sabemos de esas declaraciones de Bill Gates y de muchos otros diciendo que la humanidad hay que reducir la población. Entonces estamos sufriendo, para mí, un ataque global contra la humanidad. Es un poco raro que un médico tenga que decir esto, pero es que no tiene justificación exclusivamente sanitaria todas las medidas que se están tomando. Y como no la tiene, no nos queda más remedio que pensar por qué se está haciendo todo esto. ¿Qué sentido tiene si no tiene el sentido sanitario? Por ejemplo, de momento la universidad, sí. Sí, la esperanza de vida en España, por ejemplo, ha bajado un año y medio. Eso en términos de pensiones es mucho dinero. Y el índice de suicidios es el mayor de todos los registros. Y la gente que está muriendo por cáncer, todavía no están saliendo los datos, pero acabo de atender a una persona con un cáncer disparado poco tiempo después de recibir la vacuna. En mi propia familia también algún cáncer poco después de la... O sea, se están disparando, por ejemplo, los cánceres pasados pocos meses después de recibir las dosis de vacuna por esta desviación del sistema inmunológico. Es un disparate sin precedentes. Sin precedentes. Vamos a pasarlo muy mal, lamento decirlo, pero como la ciudadanía todavía, a pesar de loables esfuerzos como el que estáis haciendo desde 7NN,
la mayor parte de la ciudadanía, por buena voluntad, por buen corazón, ha creído una vez más en los políticos, ha creído una vez más en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pues entonces hemos ido como mansos corderos a la vacunación, a ponernos la mascarilla, aunque no sirvan, aunque no nos hayan dado un estudio científico que demuestre que sirve. En un estudio de Dinamarca comparó, por ejemplo, 3.000 personas que usaban mascarilla religiosamente con 3.000 personas que no la usaban. Y no hay estadísticamente diferencia significativa en cuanto a casos o mortalidad. Entonces, no sirven. Y nos la siguen imponiendo en los comercios, nos la siguen imponiendo. Está claro. Entonces hemos tragado con cosas sin justificación. Y encima nos imponen cosas con comités de expertos que no existen. Doctor Ruiz Valdepeñas. Me dan la cara, porque yo me la juego hablando con ustedes, pero ¿y ese comité de expertos dónde está? Sí. ¿En qué se basa? No existe, es que no existe, eso es lo grave. Que se toman decisiones de restricción de libertades fundamentales sin ningún soporte jurídico ni ningún aval jurídico tampoco. Así que... ni médico científico. Sí. Ni sanitario tampoco, no. Doctor Ruiz Valdepeñas, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, mucho éxito con el proyecto y gracias por hacer esta labor que casi nadie hace. Gracias a usted.